Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Danganronpa. Kang se entera de la verdad basados en el libro. ¿No es el futuro tu afición actual? Si decides renunciar hoy, tal vez en el futuro nunca puedas volver a tocarlo. ¿No te arrepentirás? Kang tampoco sabe cuánto tiempo persistirá en su amor por el fútbol, pero como dijo Cylon, si realmente se da por vencido ahora, seguramente en el futuro definitivamente se arrepentirá de su decisión de hoy. Sin embargo, a pesar de tener la intención de seguir este camino, pero 2 horas después, cuando llegó al estadio siguiendo las instrucciones de Gui, Kang se encontró con su padre esperando en la entrada del estadio. Cuando vio a su padre caminar hacia él con una expresión de disgusto, la resolución de Kang se derrumbó en un instante. Papá, ¿has jugado lo suficiente? Basta de jugar, vete a casa. La voz baja estaba llena de autoridad, haciendo que el hijo sintiera que se estaba ahogando en la garganta. El señor Gong dijo con indiferencia, no solo haciendo que Kang se sintiera deprimido, sino que incluso Cylon, parado a un lado, también se sintiera incómodo, porque al señor Gun, una vez más, no le importa dónde fue su hijo anoche. ¿Por qué papá no pregunta qué le pasó a su hijo que se fugó de casa? ¿Todavía no estás vivo? El señor Gon vio el moretón en la cara de su hijo, pero solo asumió que era el resultado del impulso de Kang. La intención social tampoco se extraña. No importa lo bueno o malo que sea. No creo que te importe, ¿verdad? Si no te importara, ¿me seguirías hasta aquí para llevarme a casa? El señor Gon sabía por el entrenador que el equipo de fútbol de la escuela practicaría en el estado Chonburi hoy, por lo que pensó que Kang podría encontrarse aquí, por lo que esperó aquí hace unas horas. Papá vino a buscarte, no porque estuviera preocupado por mí, sino porque tenía miedo de que me causara más problemas. No solo a mí, a otras personas también les molesta tu personalidad impulsiva. No veo a nadie molesto. Si alguien realmente lo hace, debo ser yo. Papá no confía en su hijo. Incluso le da dinero al entrenador para que me meta en el equipo. Deja que otros me critiquen como un idiota. ¿Estás satisfecho? Ni siquiera sabes lo que hiciste mal al final. Tu comportamiento también le causó problemas a Cylon. Papá le pidió que lo intentara. ¿Cree que sí? No tienes que preguntarme para saber. Te escapaste así. Está claro que Silo no puede seguir cumpliendo las condiciones acordadas con tu abuela. ¿Qué condiciones? Kang miró a Cylon parado detrás de él. No tuvo tiempo de explicarse. El señor Gon también respondió a todas sus dudas. La abuela hizo un trato con Cylon de que si podías ingresar a una de las mejores universidades, ayudaría a Cylon a pagar todas las deudas. ¿Qué quiere decir esto? Kang miró a Cylon con recelo. En otras palabras, durante este tiempo, tu abuela no pagará la tutoría de Cylon. ¿Entiendes cuántos problemas has causado a otros por lo que hiciste? ¿Es verdad? Kang preguntó con voz aturdida. ¿Me escuchaste explicar? Antes era porque yo también era amoroso. ¿Solo es un malentendido? No es lo que piensas. Siempre has sido tan amable conmigo. ¿Todo por el dinero? Kang sonrió, pero no mostró ningún indicio de risa, como si se estuviera compadeciendo de sí mismo. Cylon extendió la mano para tocar su brazo, pero Kang inmediatamente apartó su mano, sonrió y sacudió la cabeza, caminando rápidamente hacia la motocicleta, ignorando la llamada detrás de él. Pero cuando acababa de subirse a la motocicleta y estaba a punto de acelerar, Cylon se subió rápidamente y lo abrazó con fuerza, pero ahora estaba tan enojado que no quería hablar, ni quería abrir la boca para decirle que se bajara de la motocicleta. Cuando la motocicleta arrancó, rugió y Kang ajustó el acelerador para acelerar, saliendo corriendo sin rumbo fijo. Kang siguió corriendo con un estado de ánimo deprimido, y cuanto mayor era el número que se mostraba en el tablero, más rápido era la velocidad. Para evitar otros vehículos en la carretera, se desvió a la izquierda y a la derecha.
Cylon solo podía abrazar su cintura con fuerza y cada vez que hacía un giro brusco para evitar a otros autos, podía sentir el miedo de un brazo delgado envuelto alrededor de su cintura. ¿Puedes reducir la velocidad? Es demasiado peligroso.